Dice el salmista en el Salmo 139, en los versículos 23, dice el salmista: escudriñame o examíname, como dicen otras versiones. Escudriñame, oh Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos o mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Amén. Es a nuestro Dios quien oramos, porque Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y si hay algo que el Señor quiere en nuestras vidas, es que podamos acudir a Él y que podamos reconocer que Él es Dios y que nosotros sin Él estamos perdidos. Y que en ese clamor y en arrepentimiento podamos decirle: Señor, renuévanos, renuévanos, porque todo lo que hay dentro de nosotros tiene que ser. Y como dice el salmista, examínanos. Solo Dios puede hacer eso. Vamos a cantarlo y vamos a decirlo. Es como una oración cantada, es la palabra de Dios cantada. Vamos a poner y vamos a decirle al Señor: renuévanos, Señor Jesús, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Oremos. Sí, amado Padre Celestial, reconocemos, Señor, nuestra impotencia y nuestra condición pecadora, Señor. Reconocemos que nosotros no podemos cambiar, Señor, si tú no intervienes en nuestras vidas, oh Dios. Necesitamos, Señor, que tú nos renueves cada día, Señor, que tú nos cambies, Señor, que tú examines nuestras vidas, Señor,
y que tú, Señor, seas quien limpie, Señor, y purifique nuestras vidas, oh Dios Santo. Reconocemos, Señor, que sin ti, Señor, nada podemos hacer, oh Dios Santo. Y que queremos, Señor, que tú, Señor, cada día sea quien nos limpie, Señor, y que en esta hora, oh Dios Santo, podamos, Señor, encomendar a ti todo esto, Señor, que tenemos en nuestro corazón y que sabemos que no te pertenece, oh Dios Santo, y que tú seas limpiándolo y purificándolo, Señor. Padre, tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, hacen posible eso en nuestras vidas, oh Dios Santo. Y queremos también que en esta mañana tu palabra sea, Señor, purificándonos, limpiándonos, enseñándonos, oh Dios Santo. Que cada día, oh Dios Santo, tu palabra sea, Señor, llenando nuestras mentes y nuestros corazones, y que esas palabras, Señor, que encontramos en tus escrituras, sean atesoradas en nuestro corazón, para que nosotros no pequemos contra ti, oh Dios. Padre, en esta mañana, Señor, que vamos a abrir tu palabra, oramos, Señor, para que tú uses a tu siervo, a nuestro hermano Jesús David, que tú nos hables por medio de él, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, lo fortalezca y hables tú por medio de él a nosotros, a nuestras vidas, que tú transformes y cambies nuestras vidas con el poder de tu palabra, oh Dios Santo, esa misma palabra que tiene poder, con la que creaste el universo, el mundo, oh Dios Santo, que también cambie nuestras vidas en esta mañana, oh Dios Santo. Por eso te pedimos, oh Señor, que tú nos guíes, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos, oh Dios Santo, y que tu palabra en esta mañana, oh Dios, haga los cambios necesarios, Señor, que tienen que haber en nuestras vidas, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden Jonás, sentarse, mis hermanos. capítulo 3 y 4. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás. Si hay algún libro de la palabra que podríamos recomendar a cualquier persona, creyente o no creyente, para lectura, reflexión e interpretación, un libro sería Jonás. Un posible libro sería Jonás. Los evangelios son buenos libros para primeros creyentes o para creyentes que están empezando o incluso para inconversos, pero el libro de Jonás también es válido. Es un libro fresco, es un libro fácil de comprender en su lectura, es un libro, la verdad que muy fácil de comprender, y todos de alguna manera o de otra hemos escuchado acerca de Jonás, del gran pez, de cómo el pez se lo tragó, de cómo lo echaron al mar. Incluso si es solamente por la canción de los niños, la canción de Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande, ¿no? Y entonces ya conocemos esa canción. Pero si de repente es la primera vez que has venido y no has escuchado, hemos estado ya indagando en el capítulo 1 y en el capítulo 2, pues hacerte un pequeño resumen acerca de esos dos capítulos para luego entrar y terminar con los capítulos 3 y 4. Jonás es un profeta menor, así como lo clasifica la Biblia, y Jonás recibe el llamado de Dios para ir a predicar a la gran ciudad de Nínive. Gran ciudad porque se considera que Nínive en aquella época era la capital de Asiria. Y Asiria es el país por excelencia enemigo de Israel. Así lo cuenta la palabra de Dios. Es el peor, el más cruel de todos los enemigos de Israel que ha tenido en su historia, pues Nínive era su capital. Y vemos como Dios llama a un profeta que no quería ir a Nínive, que no quería ir a sus enemigos a predicarles el mensaje que Dios había puesto en el corazón de Jonás, que no era otro que el que vamos a leer ahora en el capítulo 3. Pero Jonás no quiere, porque Jonás, y luego lo veremos, sabe dos cosas acerca de Dios, por lo cual él no quiere ir. Entonces Jonás decide irse, decide huir de Dios, se mete en un barco y se quiere ir a Tarsis. Pero en el transcurso del viaje, el Señor obra para que Jonás sea perturbado en ese viaje y los marineros terminen por tirarlo, porque esa era la única solución que había para que todos los que estaban en ese barco no perecieran. Pero Dios vuelve a estar actuando, y antes de que todo esto pasase, dice la palabra de Dios que Dios tenía preparado un gran pez.
tenía preparado un gran pez y hablábamos acerca de lo increíble que para el mundo resulta creer que un gran pez pueda tragar, engullir a un ser humano y que éste se mantenga con vida durante 3 días y 3 noches y que esta persona pueda salir ilesa de ese acontecimiento. Y comparábamos este acto sobrenatural con otro mucho más sobrenatural que era la resurrección de Cristo. Y vemos como ese acto del pez se queda pequeñísimo comparado con el poder de Dios para resucitar después de la muerte. Y podíamos entender que esto no es nada y que no debería de ser impedimento para nosotros creer en lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Y vemos como Jonás, una vez que es engullido por este pez, cambia de parecer de su primera opinión, de su primera instancia, que era huir de Dios y huir de la presencia de Dios y no hacer lo que Dios le había ordenado, que era ir a predicar a Nínive. Y vemos como Jonás en el capítulo 2 hace una oración donde reconoce que la salvación proviene de Dios y que él no puede escapar de su presencia. Y le da las gracias porque sabe que él lo va a salvar. Y entonces vemos como el pez, ordenado por Dios, vomita directamente a Jonás y Jonás sale ileso. La salvación es de Jehová. Y entonces dice el versículo 10 del capítulo 2, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y aquí no habíamos dejado. Y ahora vamos a empezar con el capítulo 3 y el capítulo 4. Y una vez que acabemos, vamos a hacer un resumen aplicativo a nuestra vida. ¿Qué podemos nosotros aprender del profeta Jonás? ¿Qué podemos aprender de Dios en esta mañana a través de este gran libro? Bien, vamos a hacer primero lectura del capítulo 3 y vamos a explicar un poquito todo. Luego haremos lectura del 4, haremos exactamente lo mismo y luego al final haremos un resumen. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 3 del libro de Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar, en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. De momento hasta aquí. Y podemos ver cómo, si hay algún tema importante y que merezca nuestra atención de parte de Dios para nosotros, que nos enseña a través de Jonás, es el tema de las segundas oportunidades. Jonás había recibido una segunda oportunidad para hacer lo que Dios le había dicho. Es una enseñanza muy interesante y notemos que durante todo el libro el Señor está dando segundas oportunidades a Jonás. Vemos como primeramente en el 1:4, si nos vamos a capítulo 1, versículo 4, leemos que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que se partiría la nave, el barco. Dios hace un acto para que Jonás se dé cuenta, una segunda oportunidad.
Luego más adelante, en el versículo 17, vemos también lo que ya habíamos dicho. Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás. Otra vez vemos a Dios teniendo el control de la situación. Vemos una vez más que a Dios no se le escapa nada y vemos como siempre Dios tiene un plan perfecto para rescatarnos del mal, para rescatarnos de nuestras malas acciones, para rescatarnos de nuestro mal caminar, para quitarnos de ese sitio que a Él no le gusta que estemos y de esa actitud a la que a Él no le gusta que estemos también. Hay ciertas actitudes que adquirimos que a Dios no le agradan y Dios prepara un plan para quitarte de esas malas influencias, de esos malos compañeros, de esas compañías tóxicas, de todo lo que a Dios no le agrada. Dios tiene un plan preparado para eso. Y vemos como en el capítulo 2, versículo 10, vemos otra vez como Jehová, Dios, nuestro Señor, manda al pez que vomite a Jonás para darle una segunda oportunidad y que vaya a Nínive a predicar el mensaje que él le iba a dar. El mensaje ya lo hemos leído. Jonás dijo 40 días y en 40 días Nínive será destruida. La palabra destruida que utiliza aquí en su original significa destrucción total, es decir, completamente. Esta palabra de destrucción solo se usa en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 19, versículo 29, cuando Dios se refiere a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Destrucción completa, total. Para describir este tipo de eventos, Jonás, si se fijan, no dice nada acerca de arrepiéntanse o en 40 días la ciudad será destruida. Jonás simplemente dice, en 40 días serán destruidos. Se acabó. Fin del mensaje. O por lo menos hasta aquí es donde lo ve la palabra de Dios. No nos da ninguna información más de que Jonás diga, arrepiéntanse, escuchen, cambien de camino, hagan todo lo contrario de lo que están haciendo ahora. No, él no dice eso. Él dice, van a morir en 40 días, básicamente. Es como si ahora viniéramos y dijéramos, vamos a morir en 40 días. Ya está, no hay esperanza ninguna. Pues Jonás hizo eso. Vemos la reacción del pueblo de Nínive, que es sobrecogedor. Imaginémonos por un instante que vamos a hacer un llamado de arrepentimiento aquí en Arrecife y vemos que la ciudad completa va a una y se arrepienten y creen la palabra. Esto es algo grandioso. Eso es un hecho increíble. Pues imagínense eso en Arrecife multiplicándola por, no sé, por 1000. Esta ciudad era tan grande, la ciudad de Nínive era tan enorme que necesitabas 3 días para poder recorrerla. Imagínate lo enorme, la cantidad de habitantes y todos a una, dice la palabra de Dios, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Esta palabra creer en este versículo es la misma palabra que usa el libro de Génesis capítulo 15 versículo 6 para describir la fe de Abraham, cuando dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta palabra creer es muy, muy profunda si la analizamos en su original. Es decir, no simplemente fue que se pusieran tristes porque iban a morir. Ellos creyeron que iban a morir y por esa razón, dice la palabra de Dios, que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Todos conocemos lo que es el ayuno. Dejar de comer, dejar de tomar agua, ¿verdad? No nos alimentamos para nada y estamos simplemente, hay diferentes tipos de ayuno, pero ayuno es dejar de comer. Y vestirse de cilicio en el antiguo Oriente Medio eran unas ropas ásperas, eran unas ropas gruesas, muy baratas, rústicas, que raspaban, y ellos normalmente utilizaban telas más finas, como el lino o otra tela más suave, y al vestirse ellos de este tipo de tela, estaban declarando arrepentimiento, estaban proclamando
que se sentían mal. Habían muchas prácticas para poder hacerlo, para poder manifestar el arrepentimiento, raparse la cabeza, tirarse ceniza encima, sentarse sobre ascuas, tantas cosas. Pero ellos hicieron estas dos tan conocidas en el Medio Oriente porque ellos sabían que estos actos eran propios de hacerse cuando alguien se arrepiente. Pero hay algo importante que quiero destacar en el arrepentimiento de los ciudadanos de Nínive, que normalmente con el que nosotros solemos chocar muchas veces. Y es que, si se fijan, ellos no solamente se arrepienten, sino que dejan su mal caminar. Si nos vamos al versículo 8 y leemos el decreto del rey de Nínive, dice en el versículo 8, cúranse de cilicio, ¿sí? ¿De acuerdo? Proclaman un ayuno, ¿de acuerdo? Y dice, conviértanse cada uno de su mal camino. Es decir, no solamente era la apariencia exterior lo que estaba cambiando en Nínive, sino la apariencia interior. Y esto lo recalca mucho Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 58. Me gustaría leerlo y me gustaría que me acompañasen a Isaías, el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 3. Porque esto es una cosa que normalmente no solemos entender, porque hay muchos cristianos, hay muchos creyentes que hacen ayunos, hay muchos cristianos que utilizan esta práctica del ayuno, pero muchas veces no entendemos bien de qué va el ayuno, y una de las cosas que tiene el ayuno, y que lo podemos leer aquí, es que no se trata de un castigo o de una penitencia física para obtener unos resultados espirituales, sino que es un cambio interno, es un cambio en nuestra forma de ser, en nuestra actitud, que perdurará desde ahí y para siempre, y que va a provocar otros cambios de carácter espiritual. Dice el profeta, en forma de pregunta, capítulo 58, versículo 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te distes por entendido? Está preguntando que ellos están haciendo unas cosas, una serie de ceremonias rituales, y no están obteniendo estos resultados que ellos están buscando. Y por eso dice, hicimos esto y no nos hiciste caso, nos hemos humillado, pero tú no te has dado por entendido. Y el profeta responde, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día afligía al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas el pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Se fijan que de lo que se trata no es de expresión exterior, sino de expresión interior. Esto es lo que le ha pasado a Nínive, y de una forma nacional. Eso es increíble. Eso solo lo puede producir Dios. Solamente Dios puede traer a la mente y al corazón de las personas el verdadero arrepentimiento. Y esto ocurrió en Nínive. Esto ocurrió en Nínive. Hasta llegar hasta el rey, y que el rey hiciera este decreto. Ustedes imagínense que esto pasase en España y que el presidente del gobierno dijera, vamos a hacer un día nacional de ayuno y de arrepentimiento porque nos hemos equivocado, hemos estado andando incorrectamente todo el tiempo y debemos devolvernos a Dios. ¡Qué gozo! ¡Qué gran noticia! ¡Qué milagro tan grande! Pues esto es lo que está pasando en Nínive realmente en este momento. Entonces, ellos no solo lo hacen, sino que lo decretan por ley,
Y lo que ocurre no es solamente algo exterior, no es algo que están intentando expresar porque están tristes, porque dentro de 40 días van a sucumbir, sino porque lo están sintiendo y están cambiando su mal camino. Es decir, han dejado de seguir un estilo de vida que se caracteriza por el pecado y la maldad. Han dejado el pecado, han dejado la maldad y han empezado a caminar como a Dios le agrada. Eso es lo que significa arrepentirse. Significa un cambio de dirección radical en tu vida. O si lo quieres entender de esta manera, es un cambio de 180 grados. Yo voy caminando y me doy totalmente la vuelta y camino en sentido contrario. Esto es lo que está explicando la palabra arrepentirse. Y en el versículo 9, fíjense cómo son las cosas. El profeta, por lo menos en el libro, en el capítulo 3, no dice nada de arrepiéntanse o perecerán. Pero parece ser que los habitantes de Nínive sí saben o sí conocen esta verdad de que Dios es clemente, de que Dios es piadoso, de que Dios puede arrepentirse de hacer lo que está determinado de hacer por ley, por su santidad, por el cambio de actitud de la humanidad, de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios no está buscando la destrucción. Dios está buscando el arrepentimiento. Y no es que Dios se arrepienta, es que Dios ya no va a dejar de hacer lo que va a hacer porque ellos han hecho lo que Dios quiere que hagan. Dios no está buscando destruirlos, Dios está buscando su arrepentimiento, porque Dios no vino a destruir, sino vino a rescatar lo que se había perdido. Pero nosotros tenemos la decisión, al igual que el profeta tenía la decisión de huir de Dios o de hacer la voluntad de Dios. El versículo 9 significa que Dios puede tener compasión. Quiere decir que Dios puede manifestar su amor y su misericordia hacia las personas que se arrepienten. Y que parece que Dios no solamente se apiada de los que se arrepienten sinceramente, sino que hacen un pacto con Dios. El versículo 10 que hemos leído ya, no solamente nos dice que Dios los perdona, sino que los escucha. Cualquier persona que no tenga a Dios en su corazón y clama a Dios en arrepentimiento y fe, Dios escucha, Dios oye y Dios ve. Y Dios ve si es un arrepentimiento sincero o si es simplemente una tristeza por sentirte mal. Porque un arrepentimiento sincero es lo que acabamos de decir, es darte la vuelta y caminar en dirección contraria. En cambio, simplemente sentirse triste por ser pecador no te da la salvación. Y Dios sabe esto. Por eso Dios sabe cuándo el arrepentimiento es genuino y cuándo no. Nosotros no lo podemos saber. De repente aquí puede haber alguien que no conozca al Señor y diga, yo quiero arrepentirme, yo quiero tener fe, yo quiero seguir a Dios. Y nosotros decimos, gloria a Dios, pero nosotros no sabemos realmente si en el interior está produciéndose este giro de 180 grados. Tiene que producirse un giro de 180 grados. Una intención en caminar en dirección contraria. Y Dios no solamente sabe que te has arrepentido de verdad, sino que te escucha y tiene misericordia de ti. Y dice, voy a ayudarlo, voy a salvarlo, voy a ser clemente y misericordioso. Cuando leemos el versículo 10, podemos ver el gran amor de Dios y que contrasta definitivamente con la actitud de Jonás. Vamos a leer el capítulo 4 y vamos a ver cuál es la reacción de Jonás ante la decisión de Dios de no hacerle daño al pueblo de Nínive que se ha arrepentido. Dice el versículo 1 del capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, es decir, se enfadó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis
porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y aquí el profeta destapa la verdadera intención de por qué él huía de la presencia de Dios. Jonás sabía perfectamente que Dios es Dios clemente, Dios misericordioso, Dios que perdona, pero Dios que perdona arrepentimiento de verdad. Tengamos eso en cuenta, no cualquier arrepentimiento. Recordemos lo que hemos leído, lo que hemos aprendido sobre la palabra arrepentimiento, ese giro de 180 grados. Y dice Jonás, mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver lo que acontecería en la ciudad. Jonás no creía en el arrepentimiento sincero de Nínive. Él se fue fuera a la vista de ciudad, o sea, se puso en un lugar donde podía ver completamente la ciudad y se sentó a esperar el juicio. Porque él no confiaba, él no creía en el arrepentimiento sincero de Nínive. Dice, y preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Ya lo he dicho dos veces. Y si se fijan, Dios sigue dando segundas oportunidades. Dios sigue enseñando al profeta. Y en esto estamos en este momento. Dios está enseñándolo. Dice, entonces dijo Dios, versículo 9 a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho, me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual ni trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre lo bueno y lo malo, además de sus animales? Y aquí se queda el libro. Y pareciera como que falta un capítulo. ¿Y dónde está el capítulo donde Jonás dice, sí, Señor, me arrepiento? Y pareciera que faltara algo aquí en el libro, pero está completo. Y yo creo que este libro termina así, por la sencilla razón de que Dios quiere enseñarnos algo. Fíjense cómo Dios es paciente y clemente continuamente con Nínive, con Jonás. Se podría decir que es el Dios de las segundas oportunidades. El capítulo 4 comienza con el egoísmo del profeta, un egoísmo nacionalista estrecho. Él no ve capaz de que el pueblo de Nínive tenga acceso a la salvación y a los privilegios del pueblo de Dios. Él dice, no tienen derechos. No tienen el derecho porque Dios, sabe él que Dios va a perdonarlos si ellos se arrepienten de verdad. Y esto no lo quería Jonás. Jonás no quería que Dios los perdonara, porque Jonás tenía seguramente un rencor y un odio muy grande hacia Nínive. Tengamos en cuenta lo que dijimos al principio. Nínive era la ciudad, era la capital del país, que eran sus amigos, sus enemigos férrimos, los asirios. Y reconozcamos que en muchas ocasiones nosotros somos igual. Todos tenemos un poquito de Jonás en nuestros corazones. Todos tenemos un poquito de eso de no me gustaría que él, o él no se merece, o él no es digno, o no se merece estar en esa posición, o no tiene que estar aquí, o no merece salvación. Todos tenemos un poquito de eso. Y aunque no lo digamos con nuestras bocas,
Sí lo sentimos en nuestro corazón. ¿Saben cuándo? Cuando tenemos la oportunidad de hablarle a nuestros enemigos de Dios y no lo hacemos. Al igual que Jonás, capítulo 3, versículo 1. No habló de nada de arrepentimiento. Solo lanzó el juicio. 40 días. Se acabó. No dice arrepiéntanse. Escuchen. Pidan perdón. Ni siquiera les habla del ayuno. Lo hacen ellos por sí mismos. Lo declaran ellos por sí mismos. Dios es clemente porque muestra su favor a los justos y a los injustos. Es compasivo porque tiene un amor benévolo para toda la humanidad. Él nos ama a todos, pero Él no nos acepta a todos. Fíjense que si Nínive no hubiese tenido esta característica de arrepentimiento genuino y sincero, Dios hubiese cumplido 40 días y destrucción completa, como Sodoma y Gomorra. Pero sin embargo, Dios sabía, porque Dios lo sabe todo, Dios sabía que este pueblo iba a proceder al arrepentimiento. Y como dice al final del libro, ¿no tendré piedad de Nínive? Aquella gran ciudad, fíjate, 120,000 personas. No va a tener él. Si iba a librar a Sodoma y a Gomorra por 10 justos, no iba a librar a Nínive por toda una ciudad arrepentida. Jonás está demostrando que su inmadurez y su cabezonería no tienen precedentes. Joel capítulo 2, versículo 13 nos habla acerca de esto que nos está narrando Jonás. Si vamos un poquito atrás y nos vamos al libro de Joel, al libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 13, podemos leer casi las mismas palabras que Jonás declara cuando le restrega a Dios el por qué él no quería ir. Dice el versículo 13, capítulo 2, versículo 13. Amén. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Fíjate cómo es Dios. Tenemos la imagen de un Dios enfadado, castigador, lanzador de rayos, de calamidades, de enfermedades, de pestes y demás. Pero no es el carácter de Dios. Fíjate cómo es su carácter. Está diciendo que está esperando a que todos procedan al arrepentimiento porque a Él le duele castigar. A Él le duele tener que cumplir con su santidad. Pero Él es para siempre santo. Y la santidad no pega con el pecado. No podemos vivir así. Dios no quiere. Es como un niño y su padre, es lo de siempre. Tú tienes dos opciones, dejar que el niño se atiborre de golosinas y se le caigan los dientes, o parar y decir no, y castigar. Porque sabes que si no haces eso, se va a perjudicar. Entonces, ¿qué haces? Llama su atención. Llama su atención. Se lo dices 1, 2, 3, las veces que haga falta. Y Dios es igual, solo que hay un límite. Y en ese límite ya no vamos a poder acceder a Dios. Cuando el tiempo de la gracia se acabe, cuando la iglesia sea arrebatada, cuando ya no se pueda hacer nada, cuando ya no puedas encontrar a Dios. Dice la palabra de Dios, me llamarán, me orarán, me buscarán y no me hallarán. Llegará un punto límite donde Dios no va a escuchar, donde Dios no va a responder, y no tiene por qué ser al final de los tiempos. Puede ser en un accidente de coche, en un accidente de avión, por un paro cardíaco, por lo que sea. La muerte llega y no avisa. No te llega un comunicado de correos y te dice, mira, te comunicamos que en 15 días vas a morir. No. Tenemos que hacerlo ahora, si no nos arrepentiremos. Nos arrepentiremos eternamente. Entonces, vemos el contraste del Jonás del capítulo 2 con el Jonás del capítulo 4. Vemos la inmadurez de Jonás. Vemos nuestra propia inmadurez.
que cuando estamos en peligro, cuando estamos en dificultades, venimos delante de Dios a pedir y a clamar y a prometer, pero que cuando estamos bien, vemos nuestra miseria, nuestro pecado, nuestra inmundicia. Como dice la palabra de Dios, somos un trapo de inmundicia. Pues así es como nos debemos de ver nosotros también, porque todos llevamos un poquito de Jonás en nosotros. Y fíjense que Dios no le hace violencia a Jonás en ningún momento. En todo el tiempo Dios habla de manera suave, compasiva, para reprender una y otra vez a Jonás, para moverlo a reconocer que su posición es absurda, que su posición no tiene sentido, a reflexionar sobre lo que estás haciendo y sobre cómo hago yo las cosas. Dios le está diciendo que no es a tu manera, Jonás, que no es a tu forma, Jonás, que esa es la manera mía. Y tú lo conoces porque tú mismo lo estás diciendo. Soy clemente, soy paciente, doy tiempo, hago misericordia. Solo pido arrepentimiento sincero, Jonás. Es absurdo ver cómo en el capítulo 4 vemos cómo Jonás se lo toma tan mal por una planta. ¿Cuántas veces nos tomamos las cosas tan mal por cosas que no tienen absoluta importancia? ¿Somos así? A veces preferimos enfadarnos por cualquier cosa que no tiene sentido o que tiene muy poco valor de nuestro enfado, como Jonás. Y tenemos que escuchar a Dios, tenemos que escucharlo, hermanos. ¿Te vas a enfadar por esto? ¿Te vas a sentir mal por esto? ¿Vas a hacer un mundo de esto? No, es que el hermano me habló mal. No, es que el hermano no me llamó. No, es que no me contestó el mensaje. No, es que no me dejó. Esa es la actitud de Jonás, esa inmadurez propia también de nosotros. Una vez más, Jonás vuelve a demostrar que es muy inmaduro. Y cuando hablamos de inmadurez y de segundas oportunidades, no dejo de pensar en Juan Marcos. ¿Se acuerdan de Juan Marcos? Juan Marcos, vamos a buscarlo, vamos al libro de Hechos. Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 13. Vamos a leer lo que allí se relata. Sabemos que Pablo empezó su primera gira misionera y sabemos que cuando él empezó a caminar para predicar el evangelio, él se trajo consigo a Bernabé y junto con Bernabé también se trajeron a Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé. Pero Juan Marcos, en un momento concreto del viaje, los abandona y se separa de ellos. Hechos capítulo 13, versículo 13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí vemos el momento en el que Juan Marcos decide salirse del grupo. No se sabe exactamente si fue por miedo, pero sí sabemos que sobre todo fue por inmadurez. Y él se alejó, y luego más adelante, en el capítulo 15, en los versículos del 37 al 39, volvemos a ver otra vez amén. Entonces, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila
y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vemos como aquí, por Marcos, por la separación de Marcos, vemos a un Marcos inmaduro, vemos a un Marcos posiblemente con miedo, inexperto, y vemos como hay una segunda oportunidad para Marcos y Bernabé se lo lleva consigo. Lo suyo sería, pues no, se apartó de nosotros, descartado. Pero vemos como Bernabé, quizás tirado porque era su sobrino o no sé, o porque vio un arrepentimiento en Marcos, porque a lo mejor, seguro, lo sabemos, Marcos se arrepintió de lo que hizo, se lo llevó consigo. Y fíjate cómo son las maneras de tomarse las segundas oportunidades. Vemos el caso de Jonás. El libro termina y no nos deja claro si Jonás se arrepintió de su manera de verlo. Pero sí sabemos que Marcos sí se arrepintió. Porque si nos vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, leemos en palabras de Pablo cómo él lo llama en sus últimos momentos. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, podemos ver ¿amén? Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Es decir, Marcos y Jonás, si los comparamos, vemos que ambos tuvieron segundas oportunidades, pero ambos se tomaron esa segunda oportunidad de maneras diferentes. Vemos a un Marcos que creció, maduró, seguramente se arrepintió, y Pablo y él se volvieron a reconciliar. Por eso dice, me es útil para el ministerio. Pero sin embargo, en el libro de Jonás no vemos eso reflejado, o por lo menos no nos lo cuenta la palabra de Dios. Y vemos un Jonás que hasta el final se mantiene en sus convicciones, en sus inmadureces. La lección que nos enseña en general el libro de Jonás es que estamos llamados a evangelizar a las naciones. Es un llamado misionero. Tenemos que salir de la zona de confort. Tenemos que salir de la iglesia en el sentido espiritual. Tenemos que hablar de Cristo a nuestros enemigos también. No podemos cerrar los oídos e irnos al Tarsis al que Dios no nos puede encontrar. Tenemos que escuchar la voz de Dios, escuchar la orden de Dios y obedecer y dar el mensaje de Dios, que no es otro que arrepentimiento. No está diciendo destrucción, vas a morir, eres un pecador, vas a arder en el infierno. No está diciendo que digamos eso, está diciendo arrepiéntete. Cristo viene pronto. No hay sentido en esta vida sin Cristo. Aún tienes tiempo. Reflexiónalo. Piénsalo. Dios quiere. Dios no quiere castigarte, pero Dios va a tener que tomar una decisión al final y tú tienes todavía tiempo para decidir por Cristo. El libro se escribió tanto para mostrar la compasión de Dios, sino también para desafiarnos a ir a predicar a las naciones. Todos nosotros como cristianos somos herederos de este llamado que Dios le hizo a Jonás, primeramente para Nínive, pero para todo el mundo. Y eso incluye no irnos ahora a cualquier país, no, eso incluye en tu puesto de trabajo, en tu clase, esas personas que tú jamás en la vida se te ocurriría hablarles de Dios porque sabes que te van a despreciar, sabes que se van a reír de ti, sabes que te van a decir de todo. Y a esas personas no quieres ni decírselo, porque sabes que no se lo merecen. En tu corazón, en lo más profundo, dices, no se lo merecen. Podrás esconderlo con, es que me van a hacer daño, es que se van a reír de mí, pero en lo más profundo de tu corazón, seguro que no te agrada. No te agrada tener que hablarles porque no se lo merecen. Es todo lo contrario, sí que se lo merecen, son los que más se lo merecen.
Pues Dios no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Esa es la verdad. Y así termina el libro de Jonás. Y yo quiero que ante todo nos quedemos con esas dos cosas. Que tenemos un llamado urgente a dar el mensaje a nuestros enemigos. Y segundo, que no hagamos de nuestros prejuicios nuestro talón de Aquiles. Porque Jonás tenía muchísimos prejuicios, muchísimos. Y no sabemos las grandezas de Dios. Evitar predicarle a nuestros enemigos porque sabemos que nos van a rechazar es limitar el poder de Dios. Dios puede hacer eso y mucho más. Dios puede hacer que una nación completa se arrepiente y vengan en el arrepentimiento y fe. ¿Por qué no puede hacerlo ahora? Claro que sí puede. Nosotros somos los que limitamos el poder de Dios, pero Dios puede hacer cualquier cosa y lo hará porque Él viene pronto. Amén. Oramos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Jonás y su ejemplo. Ejemplo malo, Señor, pero aprendemos también de eso, Señor. Te pedimos, Señor, que tú cambies nuestro carácter, que no nos hagas tanto como Jonás, sino más como Marcos. Leíamos, Señor, que Juan Marcos se arrepintió, Señor, que él cometió errores, como todos cometemos errores, Señor, pero tuvo la madurez suficiente para venir en arrepentimiento, Señor, y lo podemos leer por las cartas de Pablo, que él fue un buen siervo, un siervo útil para el ministerio, Señor. Gracias porque tú pones en tu palabra, Señor, todos los ejemplos, Señor, y todas las necesidades que tenemos en nuestro espíritu para crecer en ti, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, y que no solamente lo hayamos oído y entendido, sino que lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Padre Celestial, gracias te damos por todo. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, y quiere conocerte, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien haga la obra. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor te bendiga. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, las manchas que hay en él, las manchas que hay en él. En donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana te damos, Señor, por tu bendito nombre que es glorioso y para siempre, oh Dios Santo.
Tú eres el Dios que hace maravillas, oh Dios santo, el Dios perdonador, que es lento para la ira y grande en misericordia, oh Dios. Padre, queremos, Señor, despedirnos de este lugar, Señor, pero no, Señor, despedirnos de ti porque reconocemos nuestra necesidad de ti, oh Dios. Padre, oramos a ti en esta mañana, oh Dios santo, para que tu palabra, Señor, que ha sido predicada, expuesta con claridad, oh Dios santo, sea, Señor, cambiando y transformando nuestras vidas. Para que esta palabra, Señor, nos ayude a ver la necesidad que tenemos de ti, oh Señor. Y que si hay alguno en esta mañana, oh Señor, que no ha tenido un encuentro personal contigo, oramos, Señor, para que tu palabra, tu evangelio, que es poder para salvación, y el poder de tu Santo Espíritu que convence y trae el arrepentimiento, sea obrando en la vida de esa persona en esta mañana, oh Dios Santo. Bendice nuestro regreso a casa, oh Dios. Guárdanos, Señor, hasta volvernos a reunir como iglesia, oh Señor. Y guíanos, Señor, en un camino de santidad, que esta semana que comienza, oh Dios Santo, allí donde quiera que estemos, podamos honrar y glorificar tu nombre, Señor, y mostrar el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.